Si me quieren acompañar, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 18. Allá atrás tenemos algunas Biblias que pueden utilizar. Jeremías 18. Y bueno, la semana pasada comencé una breve serie expositiva sobre este pasaje que muchos de ustedes conocen, que es el alfarero, que es la vasija, que es la arcilla, que es cuando Jeremías va a visitar la casa de un alfarero, porque así Dios se lo mandó. ¿Y qué hizo Jeremías? Obedeció. ¿Sí? Obedeció y fue gozoso. Y fíjense qué pasó aquí, y voy a hacer un pequeño contexto de la historia, en que Jeremías vive en carne propia una parábola. Porque está la parábola de que va a haber a un hombre trabajando en la arcilla, haciendo en una rueda, haciendo la vasija, incluso como la vasija se le echa a perder en sus manos, pero como el alfarero la vuelve a juntar, la vuelve a organizar y la centra. Entonces, al estar centrando nuevamente la arcilla, el alfarero vuelve a comenzar con su trabajo. Así es como comienza con nosotros, cuando nosotros nos derrumbamos, cuando nosotros nos caemos, por prueba, por circunstancias que vivimos, o incluso que tú no tienes la responsabilidad de lo que pasa a tu alrededor. ¿Cómo le podrías decir a una persona? ¿Recuerdan el incidente que hubo en el metro, que se cayeron unos vagones del metro en la línea 12? Abajo iba pasando gente. Y puede ser que iba gente que no estaba pecando en ese momento. Bueno, en ese momento murieron. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque esas personas que murieron eran arcilla, eran vasijas en las manos del alfarero, que el alfarero dijo, ya no las quiero aquí. Las puso en la repisa final, en el cielo, aquellos que hayan recibido a Jesús como su Salvador. Entonces, tenemos que Jeremías vive esta parábola en el versículo 3 y 4, donde desciende a la casa del alfarero y se encuentra al alfarero que estaba trabajando sobre la rueca. Y la vasija, versículo 4, la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó con la vasija? ¿La vasija qué? ¿O el alfarero la echó a perder? ¿Qué dice? Ahí está, cuando tú, vasijita, te echas a perder. El alfarero no te echó a perder, tú te echas a perder. ¿Y qué pasó? ¿La desechó? ¿La tiró? No, porque Dios jamás te va a desechar. ¿Sabes qué hizo Dios? Volvió y la hizo otra vasija. Y recordábamos en traducción al lenguaje actual, o Dios habla hoy, que dice que la vasija no resultó como Dios quería. Ayúdame con esa traducción, con Dios habla hoy. Me gusta más Dios habla hoy. Cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otra. Es nueva traducción viviente entonces, por favor. Porque ahí fue que la vasija... Pero la vasija, aquí está, esto es hermoso también, porque esta es la interpretación que tenemos de una traducción dinámica. La vasija, que eres tú, que soy yo, que el alfarero estaba formando, no resultó como él quería. Por eso los estándares de Dios son muy altos. Entonces, cuando Dios ve que tú no estás haciendo, que tú no estás resultando ser lo que Él quiere, ¿qué hizo? Así te sientes tú cuando crees que Dios te abandonó. No, Él te deshizo. ¿Sabes por qué? Porque te va a volver a agrupar y te va a volver a levantar. Eso es lo que ahorita Jeremías está aprendiendo. Pero bueno,
Viene el versículo 5 y el 6. Entonces, vino a mí palabra de Dios. Vino a Jeremías palabra de Dios. Y le hace una pregunta retórica para que se la haga al pueblo de Judá, al reino del sur. ¿Por qué? Porque eso póngame Reina Valera, por favor. Porque estos personajes, estos ciudadanos, estos israelitas, ya se habían desviado, ya habían cerrado la Biblia en ese entonces, que era el Tanaj, que eran los libros de sabiduría que ellos leían. Ya el Pentateuco, la ley de Moisés, ya se habían olvidado. Entonces viene Dios por medio del profeta a decirles: oigan, ¿saben qué les va a pasar? Yo soy tan poderoso, ya te dije que yo soy como el alfarero y que tú eres como la arcilla, y que si tú no sales como yo quiero, yo te aplasto, porque yo soy tu dueño. Porque el barro, la vasija de barro, no puede voltear al alfarero: ¿por qué me hiciste así? No, usted se calla. Usted no tiene orejas porque la quería sin orejas. Si no le hubiera puesto una. El vaso no le puede reclamar al alfarero. Tú no le puedes reclamar a Dios. Tú tienes que someterte, porque Él sabe lo que hace. Y porque Él hace todo perfecto. Muchos de ustedes han vivido tragedias: la muerte de un hijo, la muerte de un esposo, la muerte de una esposa, el abandono de un familiar, la drogadicción de un hijo, de una hija. ¿Y fue el final para ti cuando estabas en Cristo? Te dolió, sufriste, pero no fue el final para ti. ¿Sabes por qué? Porque te volvió a agrupar el Señor, y te volvió a formar, y te vuelve a fortalecer. Entonces aquí le pregunta Dios a Jeremías para que él se lo diga al pueblo: ¿qué no puedo yo hacer de ustedes como hace este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son todos ustedes. Le está hablando a una nación. Sí, pero recuerden que esa nación ahora nos adoptó a nosotros. Y nosotros ya somos de esa nación. Entonces, así ahora ustedes están bajo mi mano, dice el Señor. Es como Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero a darle un mensaje hoy. Como hoy te trajo a la casa del alfarero. Yo no te estoy dando un speech motivacional, yo no te estoy dando un coaching, yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Y ya es la palabra de Dios la que empieza a sanar tu corazón y te empieza a decir los porqués y los para qués. Es como ahora que nosotros nos congregamos porque usted fue un Jeremías que fue a la casa del alfarero. ¿Y a qué fue Jeremías a la casa del alfarero? A recibir palabra de Dios. Es lo que hoy usted está recibiendo. Estamos hoy en el mejor lugar para poder estar a las 5 de la tarde en la casa de Dios. Y no porque sea un recinto que levantaron los monjes o hace 100 o 200 años. No, sino porque donde se predica la palabra de Dios es la casa del alfarero. Hoy estás en la casa del alfarero. Dios quiere hablarnos y más allá quiere bendecirte, quiere fortalecerte, quiere decirte: no estás sola. Vamos a ver esta lección que Dios nos da con Jeremías. Y hoy, hermanos, a la luz de la palabra vamos a hacer 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos, por si quiere usted anotarlo, del versículo 5 al versículo 10, encontramos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, de que Dios puede hacer con su arcilla lo que a Él le plazca. En segundo lugar, vamos a ver un llamado al arrepentimiento. Y aquí, hermanos, vamos a entrar en un tema que es muy bonito, lo vamos a tratar. Espero con la ayuda del Espíritu Santo me dé sabiduría para poderlo explicar fácil, sencillamente, porque es algo
que pudiera ser muy complicado, porque la gente dice que Dios se contradice precisamente por estas dos palabras, más bien esta palabra que se repite en dos ocasiones en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se arrepintió. Vamos a ver en el versículo 8, en la parte B, que dice: y me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Me arrepentiré. ¿Cómo? ¿Que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Qué no dice la palabra que Dios no se arrepiente? Sí, hermanos. Principio fundamental de la Biblia. Es inerrante, no tiene errores. Principio fundamental de la Biblia, que Dios no se contradice. No es la Biblia, eres tú. Así que ese es el segundo punto, el llamado al arrepentimiento, ¿sí? Y el tercer punto es la esperanza de cambio. O sea, Dios no se arrepintió. No. Dios modificó su parecer. Ahora, ¿qué no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Ya lo verán. Porque Dios no se arrepiente como hombre. Dios se arrepiente como la palabra que es nakham. Lo vamos a ver. Y esa palabra tiene muchas acepciones. Después de que Dios le muestra al profeta el trabajo del alfarero, ahora le dice: ¿y qué? ¿No podré yo hacer eso con mi pueblo? Como este artesano que tiene el derecho sobre el barro, ¿no será que yo también tengo el derecho soberano de hacer con las naciones y con cada persona que habita este planeta según mi perfecta voluntad? Dice Dios. Él es el creador, no tuyo, de toda la creación. Y tú eres parte de esa creación. O sea, a ti te creó Dios también. Entonces, ¿no será Él que puede hacer lo que sea con su creación? ¿Usted qué opina? Si dice que sí, y si lo ha venido diciendo que sí, ¿por qué no lo acepta? Porque es muy difícil, hermanos. Por eso están aquí, para que aprendamos más del carácter de Dios. Entonces, sepamos que Él tiene, número uno, control. Tiene autoridad y tiene soberanía sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus posesiones, sobre tu cuerpo, sobre tus ojos, sobre tus manos, sobre tus pies. Y que Él te dice, Él no te dice ayúdate que yo te ayudaré. No, Él te dice yo te ayudaré siempre. Siempre y cuando estés en mi camino. Por eso ponía el ejemplo del roller coaster, ¿no? De la montaña rusa la semana pasada, ¿no? Entonces, esta afirmación la tenemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo, Romanos 9, 20 y 21. Romanos 9, 20 y 21. Está aquí el apóstol Pablo haciendo eco, está recordando esta metáfora que Jeremías ve en la casa del alfarero. Romanos 9, 21. Lo voy a parafrasear para no leer todo el versículo. Y le dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No tiene autoridad el alfarero sobre el barro para que de la misma masa de un barro de honra haga otro de deshonra? O sea, el alfarero puede hacer un plato. ¿Y qué dice el plato? Yo no quiero ser plato, yo quería ser jarro, o yo quería ser vasija. No, espérame. Es que yo no quería ser de este color. Tranquilo. Yo te saqué de Oaxaca, vas a ser barro negro y además sentido, tómala. Pero no te pongas chipil, no te enojes porque es que nadie me quiere porque soy barro negro. Te voy a llevar a Europa. Allá se venden muy bien las piezas de barro negro. Ahí sí te van a valorar. Bueno, pues ya, voy a barro. Entonces, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que le digas? O sea, ¿tienes tú la autoridad para decirle al alfarero cómo hacer la pieza? Tú no puedes hacerlo. Dios, como soberano, va a definir el destino de sus piezas, hacia dónde se dirigen. Y es humillante, hermanos, y a la vez consolador. Sí, humillante y consolador
reconocer que estamos en manos de Todopoderoso. ¿Por qué humillante, hermanos? Porque te recuerda que tú no te mandas solo. Y que si creías que tú eres lo que eres por tus dones y por tus grados y por tus estudios, y que has llegado a donde estás por lo que tú eres, no, estás equivocado. Que Él es un consolador, hermanos. Que Él te abraza cuando más lo necesitas y cuando todos te han dado la espalda. Que no puedes estar en mejores manos que en las manos del alfarero celestial. Nadie te va a poder dar un mejor consejo que el alfarero celestial, la palabra de Dios. El que te va a instruir. Israel se había vuelto rebelde. ¿Cuántos de nosotros no éramos rebeldes? ¿De dónde te sacó Dios? ¿No te acuerdas? ¿De dónde te está sacando Dios ahorita? ¿Cuánto has mejorado en tu conducta, en tu trato con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trato con la comunidad? Y no fue por buena onda, fue porque tuviste bronca, fue porque tuviste consecuencias. Algunos han tenido la fortuna que no ha sido así. Pero no esperes a tener un problema para venir a los caminos de Dios. Pero ¿a cuántos, hermano? ¿A cuántos no nos trajo Dios sometidos, rendidos en la enfermedad, en los vicios, en la tragedia? Así fue como llegamos a Cristo. No queremos volver atrás. Y entonces Dios, que aunque es soberano, ¿sabe con quién trata Dios? Con personas como usted y como yo, que somos responsables de nuestras decisiones. Por eso has de cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero a veces no se puede. Queremos, pero no podemos. Hay que pedirle más a Dios el querer y el poder. ¿Para qué? Para no comer cosas que nos estén dañando tanto. Porque va a venir la diabetes. Porque va a venir una insuficiencia renal. Porque estás pidiendo a gritos un problema cardíaco con la manera tan discriminada de que comes azúcar y que comes carbohidratos. Lo estás gritando. No es Dios. Es que no hay dominio propio. Vasija, te va a romper el Señor y te va a volver a formar. Así que tenemos aquí un llamado al arrepentimiento, al cambio. Vamos a ver ahora en los versículos del 7 al 9. Dice, esto está hermoso, hermanos. Póngame en pantalla el versículo 7, porque hay una palabra que ha de usted subrayar en su Biblia, por favor. Es más, si su Biblia es la de la iglesia, subráyela también. Háganle un favor al próximo hermano que vea ese versículo. Déjesela ya subrayada. Dice, a ver chicos, ¿en un qué? ¿Cómo es un instante? ¿Verdad? Así que cuando nosotros vemos aquí en este versículo que en un instante, dice Dios, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Dice Dios que Él va a destruir. Pero hermanos, les presento delante de ustedes la misericordia de Dios. Versículo 8, la primer palabra del versículo 8, ¿qué dice? Ese pero, alabado sea el pero de Dios. Gloria a Dios por su pero. Es profundo esto, Pero si esos pueblos, si esos hombres y mujeres se convirtieren de su maldad, o sea, se arrepintieren, dejaran de practicar el pecado, ¿qué va a hacer Dios? Oye, pero en el versículo 7 dijo que los iba a arrancar, que los iba a derribar y que los iba a destruir. Sí, pero si se convierten de su maldad contra la cual yo hablé, ¿qué va a hacer Dios?
me voy a arrepentir. Y ahí es donde prenden el foco rojo los ateos y los que están en contra de Dios y dicen, ya ves, tu palabra dice que Dios no se contradice. Y tu palabra textualmente dice que Dios no se arrepiente. Ahorita vamos a ver dónde dice eso. Y aquí, porque eso lo dice en Números, o sea, en el Pentateuco, en uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí un profeta dice que sí se arrepiente. ¿Cómo quieres que yo crea en un Dios que no es fiable? No, lo que pasa es que no sabes el contexto de la palabra, que eso es lo que hoy vamos a aprender. Entonces, dice Dios, si ellos se alejan de ese mal, si se convierten de ese mal, yo me voy a arrepentir del mal que les había pensado hacer. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuándo? El siguiente versículo. En un instante, versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. O sea, ahí les va. Esto, hermano, te va a dar mucho gusto. Porque yo no sé qué pasado tengas. Yo no sé qué hayas hecho en tu pasado. Luego me entero, es que pastor, yo algún día privé de la vida a alguien. Bueno, no te agarraron porque si no estuvieras preso. Tú sabes lo que hiciste. Se lo comenté en la mañana y lo digo, dama, respetable, cristiana hoy. Tal vez andas cargando por ahí que abortaste algún día, o que, hombre, fuiste cómplice de un aborto. Ok, ¿de qué más? De lo que sea. Pero, ¿te apartaste, te convertiste de esa maldad? Sí. Ah, bueno. Pues entonces Dios cambia el destino que tú tenías porque Él es misericordioso y Él ahora te perdona. Así de fácil. Y ahora eres una criatura nueva en las manos del alfarero. Díganme si no son buenas noticias. Sí, amén. Para mí lo fueron, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Gloria a Dios. Amén. Aleluya, su santo nombre. Porque estamos viendo un primer escenario en el versículo 7. Es una advertencia negativa. Yo voy a destruir en un instante y voy a arrancar y voy a derribar y voy a acabar con los pueblos y los reinos. O sea, Dios está anunciando un juicio. Pero, bendito pero, si esos pueblos se convierten de su maldad, ¿saben qué? Yo me voy a arrepentir. En otras palabras, si esa nación que iba a ser juzgada, si ese pueblo, si ese gobierno, si esa colonia, si esa alcaldía se empieza a acercar a Dios, como aquí nos estamos cada día más, habitantes de Santa María Totoltepec y de las zonas que sé que vienen de muy lejos, ustedes quieren un cambio en ustedes están llevando ese cambio a sus lugares de origen, usted lo va a llevar a Europa, usted ahora es una vasija de barro que está siendo impactada por el Evangelio. Usted cuando se vaya de regreso a su país va a ir lleno del Evangelio. Ahora hay que volverse a conectar para que, hija, si tú también estás allá, sigan en ese contacto de la palabra. Y sigas tú siendo bendecido y bendecida y todos ustedes con ese pero. Pero si te arrepientes, pero si te alejas del pecado, ¿sabes? Yo te voy a levantar. Yo no voy a castigarlos como había pensado. Ahí está el arrepentimiento que tanto nos juzgan. Se arrepintió Dios, no como humano, como Dios, porque Dios es amor. Dios no se place en castigarte por tus pecados, pero Dios te tiene que castigar, porque es un juez justo. Pero sabes, tú te arrepientes y ese juez justo, ¿sabes qué? El mal que te tenía que tocar, te lo quita, porque es misericordioso, porque es un Dios bondadoso, porque cuando dice se arrepintió, no es que se arrepiente como el que se arrepiente por haberse casado con una mujer, o como la que se arrepiente por haberse casado con un hombre. No, aquí Dios dice, se arrepiente del mal que les iba a hacer, porque decide no castigarlos como había pensado castigarlos. Eso es misericordia.
Eso es bondad de Dios. Y entonces Él detiene el curso de su castigo. Pero como Él conoce al ser humano, viene otro pero, que es el 10. Viene otro pero. Aquí es el pero malo. ¿Qué? Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, ahora otra vez me voy a arrepentir, ¿verdad? De lo que ya había determinado hacerles, o sea, bendecirles. O sea, entonces vuelves a caer, ¿y qué hace Dios? Perdiste la oportunidad, compañero. Vente para acá. Y ahora sí, destitución y muerte. Viene la ira de Dios. Y es un ir y venir, es un ir y venir. Pero entre que vas y vienes, ya se te murió el hijo, ya te divorciaste, ya echaste a perder 10 años de tu vida en la droga, ya te metieron al reclusorio, ya acabaste con un riñón y ya nomás te queda uno y ya te vuelves cristiano con un riñón y la diálisis. ¿Qué necesidad de estar pasando? Gloria a Dios que esa criatura a los 2 años que tiene la princesa, estos muchachos, Dylan que llegó a los 7 años, ustedes saben, Dylan vive en Tepito. Hermana, no está sencillo allá afuera de su casa, ahí está la abuela de Dylan. No está el 64 o el 63 enfrente. Era un punto de droga de toda la vida. Bueno, ahora están los policías y todavía siguen vendiendo droga. ¿Cómo le hacen? Dígame que no, hermana. Y Dylan es un muchachito que ahora es maestro de escuela dominical y que está terminando la secundaria. Y es un chamaco que está estudiando, que va y viene, que anda en la bicicleta. Está en el mundo, pero ya no es del mundo. Porque su abuelita se lo llevó a la iglesia desde los 7 años. Y las cosas han cambiado. Esa criatura algún día va a estar aquí. Solo si usted la trae, sola no va a venir. Jorge, eso va a pasar con tus hijos. Ian va a crecer y es tu responsabilidad traerlo, no de Jessica. Jessica fue un instrumento para traerlo. Amén. Así que esa disciplina que ahora Dios vuelve a poner es porque se arrepintió de lo bueno que iba a hacer. ¿Por qué? Porque ahora regresa la sanción que esa persona merecía delante de Dios. Entonces, me arrepiento, el Señor me bendice. Y les repito, es un ir y venir. Nada más que no le jueguen al ir y venir. Va a ser doloroso, hermanos. Es complicado. Dios, en su soberanía, establece un principio universal. Este es que la obediencia trae bendición. ¿No es así? En todo. Si tú obedeces pagando tus impuestos, porque empiezas a recibir ingresos por tu actividad comercial, ¿cuál es la bendición? Pues que puedes seguir generando riqueza y que al César lo que es del César. Hermanos, en México y en el mundo no es pecado ser rico. Aquí en el mundo no es un delito ser rico. ¿Sabes qué es delito? No pagar impuestos. Igual es un pecado, no cumplir con tus obligaciones tributarias. El asunto es que los que no pagan impuestos quieren ganar más. Eso es avaricia. ¿Tú puedes ser rico? Claro, legalmente. Nada más que cuesta mucho más trabajo que evadiendo impuestos. Así que la obediencia trae bendición. Y la desobediencia que trae, no maldición, No. O sea, Dios no es de que le mando la maldición. No. La desobediencia trae lo que muchos de ustedes no quieren en su vida, consecuencias. Un hígado destruido por 25 años de alcoholismo. Un páncreas destruido porque nunca dejaste de fumar. Tu sistema nervioso está deshecho porque eres un preocupón de primera, de todo te preocupas y nada llevas a la cruz. Y vas a necesitar los ansiolíticos, vas a necesitar pastilla para despertar, pastilla para dormir, pastilla para comer, pastilla para no comer. ¿Por qué? Por desobedecer. ¿Qué trae? ¿Maldición? No, trae consecuencias. Así que, gracias a la misericordia que tenemos en Dios,
esas consecuencias negativas pueden revocarse, como revocar la sentencia de un homicida. El homicida es homicida. Y viene Dios a decir, sí, pero ya pagó alguien tu pena. ¿Quién? Cristo. Eso es lo que sucede cuando vemos aquí esa advertencia que dice Dios, yo puedo quitar ese juicio. ¿Saben? Hay una historia que la recuerdan muy bien. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí. Jonás, el que se lo comió el pez. ¿Sí? A los niños les encanta que les digas que se lo comió la ballena. Y de ahí salió Moby Dick. Ese hombre bueno, ¿se acuerdan de Jonás? Está en el capítulo 30, capítulo 3, versículo 4 de Jonás, lo que Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. Ya pasó todo eso, que se lo comió el pez, que lo escupió, que no quería ir, ya pasó eso. Entonces, comienza Jonás a entrar por la ciudad de Nínive y durante un día, lo que hacemos nosotros en el banquito, como hoy que fue a predicar mi hermano a la calle y que le dijeron hasta de lo que se iba a morir y que le iban a echar al diablo y que somos aquí el diablo rifa y que esto, es normal. Yo ya lo conozco a Satanás y es lo más normal. Pero esa es la gran comisión, predicar en la calle. ¿Por qué? Porque recibimos eso. Entonces, así lo hizo Jonás. Y va por la calle y les va avisando y les va diciendo que... O sea, es un mensaje nada alentador para los ninivitas. Viene un compañero a decirte en 40 días, solo en 40 días, ¿sabes qué? Nínive va a ser destruida. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive? ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? Se arrepintió. Porque sabían de lo que era capaz ese Dios. Sabían que ese Dios había abierto el mar rojo y que por ahí había pasado más de 2 millones de personas. Entonces los ninivitas, y lo tenemos en el versículo 10 de Jonás 3, escuchan este mensaje y ¿sabes qué empezaron a hacer? Se convirtieron del mal camino y oraron. Y el gobernante llamó a un ayuno nacional. Yo me acuerdo mucho del presidente Peña Nieto. ¿Saben cuándo? Cuando venía un huracán categoría 5 a las costas de Jalisco. No me acuerdo en qué año. A mí me sorprendió ver a un presidente, y más Peña Nieto, que decía, México, unámonos en oración. ¡Wow! ¿Se acuerdan qué pasó con ese huracán? ¡Fu! Desapareció, no pegó. ¿Y recuerdan qué pasó en Acapulco con Otis? En 6 horas, acabó con ese lugar de pecado. Tienen que salir los gobernantes. Muchos juzgan a Donald Trump, yo no lo defiendo. Pero oye, regresar la Biblia a las escuelas públicas, ¿es un acierto o es una equivocación? Los demócratas dicen que no. Y que apoyemos el aborto y que apoyemos esto. Bueno, son opiniones. No es lo que diga Donald Trump. Es lo que dice esto. Ahora, ¿quién lo dice? Por supuesto que Donald Trump no es el mejor ejemplo moral y ético para venir a predicar del evangelio. Pero eso es otra cosa. Aquí los ninivitas oraron, se arrepintieron del mal camino que tenían. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los destruyó? Ok, otra vez, se arrepintió. Es la misma palabra que encontramos en Jeremías, es la palabra nakham. Entonces, se leería de la siguiente manera: y vio Dios que lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino, o sea, dejaron de pecar, y Dios se nakham del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios se nakham, Dios se arrepintió, cambió de parecer. Hermanos, esto quiere decir que decidió no seguir adelante. Eso es nakham, decidir no seguir adelante. Todavía no me la ponga, todavía no.
Era un castigo que Dios le había anunciado. Un día estuvo caminando Jonás diciéndoles, en 40 días Dios dijo que esto se va a acabar. Y Dios vio que se arrepintieron. Dios vio que dejaron el mal camino. Y Dios es bondadoso. Y Dios dejó, revocó, quitó la sentencia de destrucción. ¿Por qué? Por el cambio del pueblo. Eso quiere Dios en tu corazón. Hijo, hija, no te me distraigas. ¿Qué cambio quiere Dios que hagas hoy? No me lo digas. No se lo digas a nadie, a tu esposo, a tu esposa, díselo a Dios. ¿Qué cambio hoy necesitas hacer para que Dios, Nakham, se arrepienta y te prospere? Usted algo debió haber hecho, que su embarazo sigue adelante. Después de una tragedia que vivieron hace un par de años. Pero ahora el Señor está proveyendo en tu vida. Te permitió llegar aquí. Le permitió estar con su hija. Oiga, yo daría mucho porque mi hija me acompañara a la iglesia. Hoy fue un gran día para mí. Me mandó mi hija Marta una foto de mi nieto Bobby a las 8:30 de la mañana. Iban camino a la iglesia. ¡Wow! No a la mía. No necesita ser la mía. Porque la mía es la de Dios, es la universal. Lo que no habíamos logrado en 4 años cuando mi nieto vivía en Querétaro, ahora lo logramos en una semana. ¿Quién es? Él y yo. Dios y yo, por medio de la oración. Y hoy mi hija iba de la mano con su hijo y su pareja a las 8:30 de la mañana a la iglesia. Wow. Puedo estar tranquilo. No los necesito aquí al lado. Que vuelen, porque sé que Dios está haciendo la obra. Es un ejemplo maravilloso de la esperanza, hermanos, de que no importa qué lejos haya llegado alguien en el pecado, no importa qué grave haya sido, Dios tiene perdón para ti. Dios es una esperanza y tiene esa extensión de compasión hacia ti, hayas hecho lo que hayas hecho. ¿Por qué? Porque Él, Nakham, detiene el castigo. Y se encontraron nuevos rollos de las Escrituras donde el hebreo arroja el significado que ahorita más adelante les voy a poner. Y ya no la hago tan cansada, pero necesito otro ejemplo más, que es el otro lado de la moneda. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? El rey Saúl que fue ungido ¿por quién? Por Samuel, ¿verdad? Dice el versículo, es del 17 al 23 en Primera de Samuel 15, y parafraseo. Dice, ¿no te ungió Jehová por rey? ¿Quién puso a Saúl como rey? Pues el Señor, que fue cuando lo ungió por medio de Samuel. Bueno, entonces, por cuanto desechaste la palabra de Dios, ahora Él también te va a desechar a ti. Ya no vas a ser rey, Saúl. Y ya después, Saúl no pudo volver a ver jamás a Samuel. Pero vamos a ver en el capítulo 15, el versículo 35, por favor. Fíjense nada más aquí. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Y qué hacía Samuel? Lloraba a Saúl. Y Dios, a ver, porque muchos lloran y le piden a Dios, y es más fácil que tenga compasión de ti un padre terrenal que Dios, y dices, qué injusto es Dios. Bueno, aquí está el ejemplo. Dios no se fue por el lloro de Samuel porque Samuel amaba a Saúl. No. ¿Sabes qué hizo Dios? Nakham. Dios Nakham de haber puesto a Saúl por rey. Se volvió a arrepentir. Y es ahí donde los ateos nos están duros. Y ya ves que se arrepintió y dice que no se arrepintió. A ver, ¿qué hizo Dios? Retiró el bien, Nakham.
que le había dado a Saúl. Pero Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera le pusieron arrepintió. Ya, eso es todo. ¿Hay contradicción? No, hay falta de conocimiento teológico. Eso es todo. Ya lo tienes. Ya vas a tener una herramienta para poder tener un argumento apologético. La apologética es muy importante para un cristiano, para no pelear, pero para defender tu fe. Entonces, Dios es justo y además es consistente con su trato con nosotros, porque su carácter no cambia, porque Dios es inmutable, pero sus acciones hacia nosotros sí se pueden modificar dependiendo de nuestra actitud hacia Él. Cómo te comportas tú delante de Dios es como Dios te va a tratar a ti, hermano. ¿No hacemos eso los padres? ¿De cómo nos tratan los hijos? Yo no quiero que mis hijos me mantengan, pero sí quiero que un día me hablen por teléfono y nada más me digan: papá, ¿cómo estás? Te hablé para saludarte. No, pero hay veces que padres saben que los están buscando sus hijos porque solo quieren algo de ustedes. Eso no es correcto. Dios lo sabe. Entonces esta enseñanza, hermanos, debe de quedar en tu corazón, de que Dios puede modificar, Dios puede najam del mal que alguien merece por su pecado. Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 33:11. Dios es libre de mostrar juicio o misericordia. Y Él desea sinceramente, hermano, cuando yo veo esto y entiendo y voy creciendo en la palabra de Dios, quiero compartirlo con ustedes, que se sientan seguros. Que te sientas, yo me acuerdo hace muchos años había un comercial de una bebida que se llamaba Splash, y el comercial, hermana, era de una chamaca que estaba al borde de una alberca y la cámara la tomaba por atrás y se ponía así y se echaba así, ¡pah! Y así caía. ¿Nunca lo han hecho ustedes? ¿En una alberca? ¿Nunca han estado así y así y se dejan caer? Te va a doler un poco la espalda, pero la sensación que sientes entre el momento en que vas cayendo a que tocas el agua, pero tienes la confianza de que el agua te va a sostener. Bueno, así te debes de sentir tú con Dios. Así te debes de sentir tú que sin importar que te digan lo que te digan de Dios, de que no existe, perdón, pero se necesita ser muy tonto para creer que Dios no existe. Es como el viento. Es que yo no lo veo, pues entonces no crees en el viento, porque no sabes dónde está, porque no lo ves. Entonces, porque no lo ves. ¿Y los tornados no son de viento? ¿La fuerza de Dios? Entonces, tú puedes estar tranquilo y tú te puedes soltar en Dios, porque Él, ¿qué va a hacer? Te va a sostener. ¿Nunca lo han hecho? ¿Nunca lo han hecho? ¿Sí lo ha hecho? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Confió en alguien soltándose así? ¿No? ¿Lo quiere hacer? ¿No? ¿Confía en mí que lo voy a sostener? ¿Confiaría en mí que si usted se deja caer para atrás lo sostengo? ¿No confiaría en mí? ¿No confía que yo lo sostengo? ¿Quién confiaría que lo sostendría? Pásale por acá. Pásale por acá. Aquí. De frente para allá. Abre los brazos. Yo te digo. Yo te voy a sostener, hijo. Venga, déjate caer. Fuerte aplauso. ¿Dudaste que te iba a soltar? Pásale por acá, güero. Vente. Voltea para allá. Extienda sus brazos. ¿Listo? Suéltese, güero. Vámonos. Gracias.
¿hace cuánto me conoces? ¿1 hora y media? ¿Usted creyó que yo lo iba a soltar? ¿Tú creíste que algo Dios puso en ti que sabías que no te iba a soltar? Gracias, hermano. Diles Ezequiel, que digo yo, Dios el Señor, yo no quiero tu muerte, yo no quiero que te pierdas, yo quiero que te vuelvas de tu mal camino, que vivas y que te vuelvas de tus malos caminos. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte del malo, sino que quiero que venga y que viva. Esa es la esperanza que tenemos, que ningún pecador arrepentido va a morir. ¿Tú eres ese pecador arrepentido? Ve con el Señor. No necesitas lanzarte a los brazos de alguien físicamente. Déjate caer en los brazos de tu Señor. Tercer y último punto. Yo me arrepentiré. ¿Se contradice entonces la Biblia? ¿Usted qué opina? De ninguna manera. Pero, ¿qué tenemos en Números? Ayúdeme, Números 23, 19. Dios no se arrepiente, dice Números. A ver, ¿cómo lo enfrentamos? Teológicamente, con el original del hebreo. Con eso, si pudiéramos decir, con eso lo peleas, con eso lo guerreas. ¿Se acuerdan que hay esta frase de la guerra espiritual? Esto forma parte de una guerra espiritual. Porque las fuerzas del mal quieren confundirte y decirte que tú estás siguiendo a un Dios que no es congruente. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Llevamos 4 versículos donde se arrepiente. Entonces, ¿o se arrepiente o no se arrepiente? Si tú no sabes la información que hoy te estoy dando aquí, por supuesto que vas a estar confundido. Y por supuesto que no vas a saber qué contestar. Pero hoy tú vas a saber que esta palabra arrepentirse tiene un universo amplio y que no es arrepentirse como se arrepiente el ser humano, es nakham. Ahorita ya lo vamos a ver. Entonces, Primera de Samuel, versículo 15, 29, dice: el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Otra vez, no se arrepiente. ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Vamos a ver. Palabra, ahora sí. Palabra H5162 de la Concordancia Strong. Ayer le di una clasecita expresa a unos hermanos, algún día se las voy a dar por Zoom, quienes quieran saber usar la Concordancia Strong para sacar las definiciones del hebreo y del griego. Entonces, tenemos que la palabra 5162 es nakham, que incluso nakham es suspirar. Entonces, si estuviéramos hablando en hebreo, podríamos decir: fuimos a una pradera y de repente vimos el atardecer y mi esposa y yo nakham. ¿Dónde está arrepentirse? No es arrepentirse. Tiene que ser de acuerdo al contexto en el que lo estás, solo que seas hebreo y hablaras eso. Como en el español tenemos muchas palabras. Entonces, nakham es respirar fuertemente, es lamentar en un sentido favorable, es compadecerse. Ahora empieza a tomar sentido. Entonces Nínive se arrepintió. Nínive se convirtió del mal que estaba haciendo. Entonces Dios, nakham, entonces se arrepintió del mal que había prometido que en 40 días
Les iba a dar cuello a todos. ¿Ya lo vieron? Ahora tiene sentido. ¿Es una contradicción de la Biblia? Por supuesto que no lo es. Dios tiene compasión, es un sentir pesar, es consolarse, es cambiar de propósito, es tener que Nakham. Esto es Nakham. Pero pues no nos ayudó mucho Casiodoro y Cipriano. Eso es lo que quiere decir. Ya tiene sentido. Dios, en ese arrepentimiento, no es que cambia de mente, sino que su respuesta constante, de acuerdo a su naturaleza inmutable, cambia de acuerdo a la conducta de una nación. Va a cambiar de acuerdo a tu conducta. Entonces, como decimos comúnmente, el Señor te va a tocar al son que le pidas. ¿La quieres suave? Te va suave. ¿La quieres reggaetoneada? Fuego del cielo. Eso debería ser un pecado, tocar o escuchar reggaetón, ¿no? Es una broma. ¿A usted le gusta el reggaetón? Entonces, Dios siempre es santo y Dios siempre va a responder al pecado con juicio. Siempre. ¿Y cuánto nos ha perdonado Dios? No hay contradicción, hay coherencia perfecta. Dios nos está gritando, nos está replanteando que tiene un propósito, que tiene consideración por nosotros y que nosotros, cuando cambiamos el rumbo hacia su camino, el Nakham, del mal que nos tenía que tocar. Así que respondamos, querida iglesia, a este llamado. Todavía falta un sermón la semana que entra. Vamos a estudiar los últimos versículos, el 11 y el 12. Va a estar hermoso. Y pidámosle al Señor, hermanos, última cita. Hoy fueron muchas citas. Ya ven que casi no trabajo con tantas citas, pero hoy era importante. Salmos 139, fíjense bien. Esto es lo que Dios te aconseja. Esta es la medicina. Esta es la homeopatía que vas a tomar. Dice Salmos 139, 23 y 24. Dile, examíname, oh Dios. Dile que te escudriñe. Él sabe tu pasado. Él sabe tu presente. Dile, examíname, oh Dios. Y ahora tú conoce mi corazón. Y después de que conozcas mi corazón, pruébame. Aquí estoy. Recíbeme en tus brazos. Quiero de tu consuelo. Quiero de tu amor. Y ve, Señor, si hay perversidad en mí, guíame en el camino eterno. Hermano, le vas a pedir que te cambie. ¿Quién? Él. Que te fortalezca, hija, para que tomes decisiones correctas. Que no apeles a tu fuerza. No puedes. Sola no puedes. No has podido. ¿Qué tal que en el que confiabas de repente voltea y te le caes? Eso no podía pasar hoy. Imagínate, rompo el güero y me lo cobran nuevo. Y de estas refacciones, los aranceles de Trump. No, ¿y para qué quieres Marianita? Su güero hermoso, ¿verdad? Ay, chiquito. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor es hábil para restaurar. Y nosotros como congregación hemos de valorar esta reunión con el alfarero. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has estado moldeando. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas porque sabemos que tú no has terminado con nosotros. Hoy, Señor, hoy es un día para rendirnos a tu toque amoroso de tus manos. Te pedimos, Señor, que sigamos confiando y tomados de tu mano, sabiendo que tienes el carácter perfecto de un Dios poderoso,
que ahora sabemos que no te arrepientes porque tú no eres hombre para mentir, sino que tú, Señor, tu misericordia, tu amor por el pecador va más allá de lo que el ser humano pueda entender. Te pedimos, Señor, que muestres tu rostro a nuestro camino, que seamos nosotros ese barro en tus manos que tú formaste y que no volteemos a ver al alfarero a reclamarte, sino que aceptemos tu santa y soberana voluntad. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para adorar el santo nombre de Dios.